La promesa para mañana alcanzó a calmar la ansiedad, pero esta noche de pronto se llenó de presentimientos. Nam se quedó regando cada surco como si quisiera lavar el cansancio de Tu-Kam. Be-Choai soltó risitas entre los animales de juguete. La casa se templó, pero afuera junto al portón, la oscuridad se fue acumulando en silencio. Un haz de luz pasó de lado, una leve vibración en el teléfono. El agua se interrumpió a mitad. La calma quedó como una cáscara fina ante el vuelco que se avecina. La promesa será puesta a prueba antes de que llegue el nuevo día. ¿Quién los busca y qué está por llamar a la puerta? Si tú también estás en vilo como nosotros, dale like y suscríbete al canal para no perderte lo que viene. Aquella tarde se abrió como una breve pausa de la vida, el jardín sonaba menos al viento y la casita mantenía el calor gracias a la presencia de un hombre que sabe observar. Nam se agachó al suelo con paciencia, hizo pasar los juguetes por las manos de Be-Choai y puso nombre a cada animal con el lenguaje silencioso de las acciones. No se dijo ninguna promesa, pero el ambiente cambió de tono. La carga de Tu-Kam se alivió medio compás y su cuerpo cansado dejó de tensarse como una cuerda. El anochecer cayó sobre el umbral. Decidir cocinar bun fue una solución práctica, rápido, sencillo y al gusto de los niños. En la cocina estrecha, Nam tomó el papel de quien está al lado sin imponerse. El cuchillo corría parejo sobre la tabla, la cebolla y el tomate salían en láminas finas. La carne se cortaba con la costumbre de quien se ha cuidado solo. La mano firme, pero los ojos aún miraban de reojo a la madre y a Be-Choai. En el porche, la niña se enredaba con su mundo de juguetes. La madre escondía el cansancio mientras acomodaba cuencos y palillos. La escena de la cena transcurrió tranquila, pero por debajo, la tensión iba llenándolo todo en silencio. Tu-Kam calculaba los gastos de después del temporal como si midiera el agua en la olla. Con solo fallar el fuego, todo podía desbordarse. Nam, con una respiración que parecía serena, mantenía una alerta profesional que no se apagaba la sensación de que algo no encajaba. El agua empieza a hervir. El vapor empaña el vidrio de la ventana. El golpe del cuchillo en la tabla se detiene de pronto. En el borde de la noche, un sonido extraño corta la cocina, no muy fuerte, pero suficiente para cambiar el pulso de los tres. La tapa de la olla vibra levemente. El teléfono se enciende con un timbrazo y una notificación difícil de descifrar. Y entonces, la tensión irrumpe de repente. La escena se abre con el ritmo de siempre. El cuchillo avanza parejo sobre la tabla. La cebolla queda en aros finos. El vapor de la olla de bun empaña el cristal. Todo va en su cauce, hasta que una chispa diminuta, o quizá solo polvo de cocina, salta justo en un momento de descuido. Un ardor punzante le entra en el ojo a Nam como una línea de fuego. El cuchillo se para. El único sonido que sostiene el compás es el hervor seco de la olla. La cámara imaginaria se acerca al ángulo del ojo, que se enrojece y corta rápido al rostro de Tu-Kam, que se queda pálida de golpe de la calma al susto en un solo respiro. El reflejo de quien carga con todo aparece al instante. Los movimientos de cocina se cortan en seco. Baja el fuego, abre el grifo. La preocupación no es solo por un percance menor, sino por la fragilidad desnuda de ver que quien vino a ayudar se convierte en quien necesita cuidados. En ese momento, ella entiende que la línea entre el agradecimiento y el remordimiento es más fina que el fideo de bun que espera escaldarse. Nam intenta calmarse. Los hombros se le endurecen por costumbre, pero los párpados humedecidos delatan cuánto escuece. Ella recompone el ritmo para los dos, él se sienta a descansar y se enjuaga el ojo. Ella vuelve a la cocina que la espera. Desde aquí la historia se cuenta en contrapunto,
El agua que corre en el fregadero responde al hervor parejo de la olla. El olor fuerte de la cebolla se mezcla con el del hollín húmedo. Tú, Cam, prueba y corrige mientras mira de reojo, contando por dentro un tiempo que pasa lento como los fideos que se ablandan. La culpa le tiembla en las yemas, y cada gesto es como andar por la cuerda floja, una pizca más de sal, mover apenas la superficie del agua, retirar la espuma. Cada paso pequeño es una forma de recuperar el orden tras el traspié. Ella entiende que cosas tan finas como el polvo de cocina bastan para dejar al descubierto las costuras. Los eslabones débiles de la vida, la dependencia, las deudas de gratitud, el miedo a que un día se rompa por un simple parpadeo. Cuando el escozor de Nam fue bajando la cocina, también recuperó el aliento. El cuenco de Boone se terminó no solo para llenar el estómago, sino como un gesto para recomponer la calma recién rota. Bajo la luz amarilla, 2 cuencos de Boone soltaron vapor como un consuelo sin palabras. La vida puede ser inesperada y frágil, pero aún hay forma de cerrar el día con una comida hecha con cuidado. En el cruce entre la esperanza y el miedo, la historia decide seguir despacio con cautela por el hilo fino del mañana. Recién sacado del fuego, el Boone empañó el borde del cuenco. El calor se arremolinó en círculos pequeños como para calmar el susto de hace unos minutos en la cocina. El tono de la escena se vuelve cálido. Tú, Cam, coloca primero la ración de Be-Choai. La mirada se le suaviza al ver que la niña come después de un día largo. Nam se sienta derecho y recibe la cena como un regalo poco común. Y ahí se ve clara una alegría sencilla en un rostro acostumbrado a guardar distancia. Gestos suaves, el tintinear de la cuchara contra el cuenco, la manera en que tú, Cam, asiente al verlo comer con gusto. Todo sugiere una aceptación callada. Su presencia ya no es la de un invitado, sino parte del ritmo que poco a poco se estabiliza. En medio de la comida entra un tono ligero. Ella se relaja lo bastante como para dejar asomar una broma en la mirada, en la forma de ofrecerle más. Él responde con gratitud sincera, como diciendo que hacía mucho que no sentía algo tan de familia. Pero justo cuando el calor llega a su punto, la historia gira al tema principal, la decisión sobre el futuro de Choai. La cámara se acerca a las dudas ordenadas en la cabeza de Tu. Cam no quiere que su hija ande a la deriva por los campos. No quiere que el ciclo del cansancio se repita en un cuerpo tan pequeño. Calcula cada detalle, horarios, trayecto, normas de la escuela, miradas de los adultos alrededor que pueden ser difíciles de leer. La petición que le dirige a Nam, más con la actitud que con palabras, es una prueba de confianza. Si hay alguien con la paciencia para llamar a la puerta de la maestra y con la firmeza para dialogarlo, es él. Nam entiende dónde pesa la presión no solo en papeles y normas, sino en el miedo a una fisura entre madre e hija. Recogen los cuencos y los palillos como si despejaran la mesa para una nueva partida. El ambiente después de la cena ya no está animado, sino tenso y fino, a la espera de la respuesta de la escuela. En el borde del encuadre, Be-Choai abraza su juguete de una paz casi culpable, una paz que vuelve más grave la decisión de los adultos. El segmento se cierra con una mirada compartida. La esperanza ya tiene forma, pero el camino sigue cubierto de neblina y promete una mañana con el pulso aún sin poder aflojar. En el momento posterior a la cena, la historia cambia de tono. Todo el calor recién construido se envuelve enseguida en un compromiso silencioso. Nam capta bien el hilo de la preocupación de una madre soltera. No son solo horarios, es el miedo a quedarse del otro lado del portón de la escuela, el hueco entre 2 turnos y una niña esperando a su madre. Él pone su promesa como punto de apoyo. La oficina queda cerca de la escuela.
tiene turnos flexibles. Puede recoger a Bae-Shoai cada tarde cubriendo los tramos en los que Tu-Kam no alcanza a estar. Esa promesa no se dice en voz alta, pero pesa como un papel de residencia temporal en su mesa de comedor, válida, necesaria y fácil de arrugar si hay descuido. Cae la noche. El reloj se desliza hacia otro día. Nam tiene que irse para poder estar a primera hora, un arreglo pequeño pero suficiente para dejar ver la esencia del trueque tiempo personal, a cambio de la calma de madre e hija. Un hombre que decide quedarse en el margen de su vida para tapar los huecos de una familia a la que le faltan manos. En Tu-Kam se mezclan gratitud, remordimiento y reproche como un fideo ya frío blando, fácil de romper, pero empeñado en mantener la forma. Él aparta esas dudas con la naturalidad de quien ve esto como lo obvio. Lo importante es que Shoai viva como una niña normal y que su madre esté sana para seguir mañana. La puerta se cierra y la sombra de Nam se funde con la oscuridad. Quedan el ruido de los insectos y el latido de una mujer menos sola y a la vez más cargada de preocupaciones. El patio pequeño absorbe el frío, pero por dentro la cabeza de Tu-Kam hierve como la olla antes de la cena. Los planes para la mañana corren sin parar. Imagina la sala de profesores, la voz serena de quien da clase y las normas que sin querer pueden volverse una valla. Va contando las posibilidades. Si aceptan el camino para recoger a su hija, acortará la soledad de la tarde. Si no, la añoranza se alargará como la carretera del campo a casa. Aquí, el nerviosismo ya no tiene pinta de percance de cocina, sino de la tensión fina de una negociación de la vida diaria. Sobre la mesa los cuencos y los palillos ya están lavados. Por dentro los números del día a día, los turnos, la hora de salida, el nombre de la maestra. Se alinean uno tras otro. La bondad de Nam abre una rama de futuro, pero la decisión final sigue en la puerta de la escuela. Tu-Kam sabe que debe prepararse para los 2 guiones si todo fluye, guardar fuerzas y mantener el ritmo. Si hay tropiezo, buscar un rodeo sin dejar que la añoranza se convierta en una carga para la niña. La noche avanzada pasa como una película sin palabras. En la cama Bae-Shoai duerme tranquila. En el porche, las sandalias de Nam han dejado un leve rastro de polvo. En ese silencio, una familia aún incompleta aprende a sostenerse gracias a promesas lo bastante concretas como para aferrarse a ellas y gracias a una mañana que espera donde un asentimiento de la maestra puede volver a ordenar 2 destinos. Mañana, cuando se abran las puertas de la escuela, todo quedará claro. Por ahora, el peso de la despedida se va calmando para dejar sitio a la determinación de seguir adelante por el camino del trueque. Mà bây giờ mất đường